hacerme acordar. Ahí está, ahí De comenzamos a nada. grabar. Para la clase de hoy, como decía, tenemos el concepto de resiliencia. Resiliencia está articulado con psicoanálisis en el texto de Melillo, que es el que nos toca para hoy. Es interesante el concepto, es un poco polémico también, ¿sí? Hay que criticarlo un poco, hay que relativizarlo también, ¿sí? Pero es interesante tenerlo en cuenta cómo está planteado. Básicamente, ¿qué es la resiliencia? Se habla de sujetos resilientes a aquellas personas que han atravesado situaciones muy difíciles, muy adversas, ¿sí? Pero que a pesar de todo han podido... Relaciono, profe, Sí, disculpe, o sea, me hace acordar la palabra resiliencia cuando me pasó lo peor y fui a la psicóloga y me dice que yo soy una persona resiliencia, como que pasé por lo peor, pero trato de tomarlos en soluciones y sin hacer mucho ruido en ese sentido. exactamente. Bueno, ahí apuntamos, Vidalia, ahí apuntamos a que justamente la resiliencia tiene que ver con eso, con personas que han pasado por situaciones muy traumáticas, muy penosas, que causan mucho daño. Pero que a pesar de eso, a pesar de superar esa situación, además de superar esas situaciones, han salido cambiados, han salido fortalecidos. Una de las características de la resiliencia es que el haber atravesado esa situación no solo hace que salgan, vamos a decir, bien, sin demasiado daño, sino que además salen fortalecidos, con nuevos recursos para poder enfrentar o afrontar la vida a partir de esa experiencia traumática que tuvieron, ¿sí? Ojo, no significa que con esto todas las personas tengan que atravesar por situaciones traumáticas o adversas para tener recursos o salir fortalecidos, ¿no? Obviamente no apunta a eso el concepto. Simplemente sí apunta a que hay personas que han pasado situaciones adversas y el haber vivido esas situaciones traumáticas y adversas les ha permitido generar un recurso simbólico, emocional o hasta incluso material que le permite afrontar nuevas situaciones, ¿sí? Estar mucho mejor de lo que estaba antes de esa situación, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se relaciona con psicoanálisis o con psicoterapia o con psicología, ¿sí? Estamos dando el concepto en términos generales, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿O qué es lo que hace que un sujeto sea resiliente? ¿Por qué algunos sujetos salen fortalecidos, salen bien de estas situaciones adversas y no solamente salen bien, sino que salen fortalecidos y otros simplemente sucumben? O mejor dicho, no pueden superar esa situación adversa. Algunos sí y otros no, ¿no? ¿Por qué? Entonces el autor empieza a plantear ¿qué es lo que hace a los sujetos resilientes a unos y a otros no? ¿Sí? Porque Entonces, los resilientes tienen un apoyo. exactamente. Tiene que ver con un apoyo. ¿De quién? Sea familiar o no. Por lo general, no es familiar, porque a veces lo adverso se encuentra en la familia, ¿no? Muchas veces, lamentablemente. También, profe, en mi relato y en mi forma, o sea, en mi experiencia, creo que lo que más nos ayuda también el amor propio, ¿no? De la gana de luchar y de continuar a veces, Muy siempre va a depender de lo demás. claro, muy buen punto. Estuvieron leyendo. Bien. Lo que vos hablás de amor No, no, propio. no. Sí, no, en realidad todavía no lo vi la bibliografía, pero al hablar del tema, relaciono con mi relato. Bien, bueno, bien. Lo que vos llamás amor propio, el autor lo llama autoestima consistente, ¿sí? Que tiene que ver con el amor propio. Pero ahora vamos a ver cómo se consigue esta autoestima consistente, que tiene que ver con lo que decía la compañera, ¿sí? Con el apoyo de un otro incondicional,
que a veces es un familiar y otras veces puede ser un maestro, un vecino, un tutor, qué sé yo, un amigo, ¿sí? Cualquier persona puede ser ese otro consistente que lo apoya incondicionalmente o apoya incondicionalmente a esta persona que está sufriendo una adversidad y eso le permite generar amor propio, es decir, autoestima. ¿Sí? La autoestima no es otra cosa que poder amarse a uno mismo, ¿sí? Pero ese amor tiene que venir de otro lado, tiene que venir de un otro, porque no es posible generar autoestima, sino autoestima o amor propio, si no hay un otro que introduzca algo de este amor, ¿sí? Algo de este cariño. Uno dice, no, primero tenés que amar a ti mismo, tenés que amarte a ti mismo para amar a otros. Pero si a vos no te aman, difícilmente te puedas amar a ti mismo. Esto es lo que Freud trabaja en Introducción al Narcisismo, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros tenemos un yo? ¿Cómo es que nosotros tenemos autoestima? Tiene que ver con, la autoestima se construye a partir del amor que nos brindaron cuando nosotros éramos niños o éramos bebés. Cómo nos cuidó nuestra mamá, nuestro papá o algún tutor, ¿sí? O algún cuidador, ¿sí? ¿Cómo es que nos brindó amor? Eso nos genera autoestima, amor propio, ¿sí? Y eso nos va a dar recursos, nos va a dar energía para poder afrontar situaciones adversas. Y no solamente afrontarlas, sino tener la valentía y toda una serie de pilares que ahora vamos a desarrollar, ¿sí? Pero volviendo a esto que decíamos recién, ¿qué es lo que hace a un sujeto resiliente? No es ni un factor biológico, ni un factor genético, ni un factor ni siquiera psicológico. No es algo de la psicología individual de ese sujeto, sino que justamente es la presencia de un otro consistente, de un otro incondicional, de un otro que brinda cariño, que brinda apoyo, ya sea emocional o hasta incluso material, ¿sí? De un otro que sabe decir unas palabras adecuadas en el momento adecuado, de un otro que ama, ¿sí? Que sostiene a ese otro futuro resiliente, a pesar de que por ahí es un poco maltrecho, un poco mal llevado, ¿sí? Y no reúne los estándares de bellezas habituales, ¿no? A pesar de eso, ese otro sostiene ese amor incondicional, ¿sí? Eso va a provocar en el sujeto resiliente o futuro resiliente que tenga una autoestima consistente. Si vos no tenés a alguien que te sostenga con la mirada, que en definitiva te sostenga con el amor, ¿sí? Con el cariño, difícilmente puedas afrontar y salir indemne de una situación traumática, ¿no? Traumática o como decía recién, bueno, se me fue la palabra, perdón. Adversa, ahí está. Bien. Estamos hasta aquí entonces. Resiliente es aquella persona que atraviesa una situación adversa, traumática, y no solamente la atraviesa y sale bien, sino que además sale fortalecido. Esto es posible cuando hay un otro, ¿sí? Que da apoyo, un otro que brinda amor incondicional y consistente. ¿Esto qué va a producir? Autoestima en el sujeto. Una autoestima consistente que le va a permitir afrontar las situaciones con otros recursos. ¿Sí? Acá tenemos el texto. Y entonces vamos a hablar de ahora de los pilares de la resiliencia, se llama. Se escucha ahí porque me dice que mi conexión es mala. Bueno. Pilares de la resiliencia. ¿Cuáles son los factores que de alguna manera blindan al sujeto? ¿Qué factores
hacen que el sujeto pueda ser un resiliente. Es como una película, ¿sí? Es como una capa que protege al sujeto de esas adversidades. Y lo primero que dice es la autoestima consistente. Es la base de los demás pilares de la resiliencia, ¿sí? Y tiene que ver con un adulto significativo, suficientemente bueno, capaz de dar una respuesta sensible, ¿sí? Es el otro que decía la compañera, que te brinda apoyo incondicional, ¿sí? Suficientemente bueno y capaz. Esto suena a algo kleniano, pero no vamos a desarrollar eso, ¿sí? La madre suficientemente buena, que apuntala las pulsiones del recién nacido, ¿sí? Y permite la construcción de la autoestima. La introspección, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de reflexionar. Este es otro de los pilares de la resiliencia. Tiene que ver con la posibilidad de reflexionar, de poder preguntarse a sí mismo y darte una respuesta honesta, ¿sí? ¿Yo puedo con esto? ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde puedo? ¿Sí? Y tiene que ver esto también con el reconocimiento. La introspección tiene que ver con los recursos que te da el otro para poder hacerte preguntas, ¿sí? Eso, profe, es como entrevistarse, mirarse al espejo y preguntarse lo que estás haciendo y te hace bien lo que estás haciendo, es lo que hago yo. Sí, sí, más que en un plano imaginario, especular, ¿sí? Me Solamente autoevalúo. de tu propia imagen, es un poco también tiene que ver más con un plano simbólico. En el plano simbólico, ¿sí? Vos como que de alguna manera tenés una estructura simbólica que te permite entender cuáles son tus límites. Porque si solamente te planteás en el plano especular, en el plano de la imagen, siempre va a ser como omnipotente o todopoderosa. En el plano de la imagen, ¿sí? De la infautación del ser, si se quiere, nunca vas a tener fisuras. Siempre te vas a ver como el mejor, como el todopoderoso. Pero acá de lo que plantea es, no te quedás solamente con esa imagen de que podés hacer todo, que por ahí te devuelve el espejo, sino con una pregunta y una respuesta honesta de hasta dónde podés, pero hasta dónde podés poner todos tus recursos, ¿sí? Preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. Depende de la solidez de la autoestima que se desarrolla a partir del reconocimiento del otro, ¿sí? Tiene que ver con el reconocimiento del otro. Pero, insisto, no es solamente una cuestión especular. Después tenemos la independencia. Por ahí nos suena a que tiene que ver con, bueno, yo me manejo solo, hago todas las cosas solo y me voy a salir adelante. No, no apunta a eso, a la independencia económica o a la independencia en el sentido de hacer las cosas solo, sino a poder separar algunas cuestiones, fijar límites entre la responsabilidad de uno y la responsabilidad de los otros. Si a mí me pasó algo, si a mí de chico me pasó determinada cuestión, ¿sí? ¿Hasta dónde fue mi responsabilidad? ¿Fue mi responsabilidad o de los adultos que me cuidaban? ¿Sí? Poder entender y que si los adultos que me cuidaban no me cuidaron adecuadamente o hicieron lo que hicieron, fue también porque ellos tenían sus limitaciones. Y no era contra mí, sino que fue porque ellos tenían determinados problemas también. Es poder separar, ¿no? Porque si no podés entrar en el terreno de la culpabilización o sentirte culpable por aquello que te pasó en la infancia o te pasó en ese momento adverso. Y si te quedás en la culpa o te culpabilizás respecto de lo que te pasó, quedás congelado en eso, no podés hacer nada, ¿sí? La culpa te detiene, te inhibe. Y acá justamente de lo que se trata es de poder entender de que, bueno, ok, esto que me pasó no fue responsabilidad mía. Sí, sí, y es diferente. Yo tengo que responder a esto que me pasó. Tengo que hacer algo con esto que me pasó. Si me siento culpable y pienso que fue mi culpa, que por ejemplo, no me cuidaron lo suficiente porque yo fui mal hijo o mala persona, ¿sí?
no voy a poder salir de ese circuito y no voy a poder responder. Si puedo entender que no fui cuidado por otras cuestiones, por responsabilidad de los adultos, puedo mantenerme independiente de eso que pasó y puedo responder de otra manera, ¿sí? ¿Ves? Acá dice, depende del principio de realidad que permite juzgar una situación con prescindencia de los deseos del sujeto. Los casos de abusos ponen en juego esta capacidad. Acá se hace mucho hincapié en el tema del abuso, ¿no? Personas que han atravesado abusos, la independencia tiene que ver con que ellos no provocaron eso, sino que fue responsabilidad del adulto, ¿sí? Exclusivamente. Capacidad de relacionarse. Establecer lazos con los otros. Si uno quiere poder superar situaciones adversas, tiene que poder hacer pactos, poder asociarse con otros. Y para esto tenés que saber entablar lazos con los otros. Si te mostrás como muy autosuficiente o muy narcisista, difícilmente te ayuden, porque van a creer que sos una persona creída, que vos podés todo, ¿sí? En cambio, si vos podés mostrar tus déficits, o mejor dicho, tus faltas o falencias, por ahí podés generar vínculos con los otros para que te ayuden, no sin dar lástima, no digo dar lástima, sino ir por otro lado, ¿sí? La iniciativa tiene que ver con el gusto de exigirse y ponerse tareas progresivas más exigentes, ponerte desafíos, ¿sí? Alguien que se está recuperando de drogas, por ejemplo, o de adicción al alcohol, dice, bueno, por esta semana no voy a tomar, por este mes no voy a tomar, y por este año no. Entonces, progresivamente ir poniéndose metas más exigentes, ¿sí? Humor. Esto es muy importante, ¿sí? El humor es una especie de licencia superyoica que nos permite pensar en las cosas que nos pasan sin angustiarnos demasiado, ¿sí? Si yo me tomo todo como una tragedia, va a ser una tragedia. En cambio, si me puedo reír un poco de aquello que me pasó, ¿sí? Es distinta la cosa, ¿no? Voy a poder encararlo de otra manera, porque no me va a paralizar esa angustia, ese dolor, cuando yo puedo tomarme las cosas con humor. Moralidad. Este también es un poco como ambiguo o vago. Moralidad pareciese cumplir con las reglas moralmente establecidas. No, tiene que ver en realidad con querer o desear que todo aquello bueno que me pasó a mí y que yo superé de lo adverso, poder transmitirlo también, ¿sí? Es decir, si yo fui resiliente de determinada situación, querer ayudar a otras personas que han atravesado situaciones similares. Cuando uno verdaderamente es resiliente, tiene toda una serie de recursos, una batería de recursos, y esos recursos los quiere brindar a otras personas que atraviesan por la misma situación, y, ¿no? y presentarse ahí como una especie de otro significativo o adulto significativo, ¿no? Viene por ese lado la moralidad. Pensamiento crítico. Este lo pone como un pilar de segundo grado, pero también es importante, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de analizar críticamente las causas y las responsabilidades de la adversidad, ¿sí? Tiene que ver con poder saber cuál es mi responsabilidad y cuáles son las causas verdaderas de lo que está pasando. ¿Hasta qué punto yo soy responsable de eso que está pasando? ¿Yo soy el responsable? ¿Algún grado de responsabilidad tengo que tener si continúo en el mismo lugar donde estoy siendo maltratado? Entonces tiene que ver con esta posibilidad de pensar críticamente qué es lo que estoy haciendo yo, por qué sigo en ese mismo lugar, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué sigo en ese mismo lugar? ¿O por qué sigo recibiendo el mismo maltrato? ¿O por qué me pasó lo que me pasó? Pero sin culpabilizar, ojo con eso, ¿eh? Hay un límite muy finito ahí, entre tener un pensamiento verdaderamente crítico para responsabilizarte de lo que te pasó. Cuando digo responsabilizar, me refiero a responder. Responsabilidad es responder. Bueno, esos son los pilares de la resiliencia. Todo esto va a hacer que una persona sea resiliente, ¿sí?
Bueno, después acá no me quiero meter en esto porque nos queda poco tiempo, ¿sí? Y quiero mostrarles el trabajo que tienen que hacer, la actividad que tienen que hacer, pero acá básicamente hace una articulación entre lo que es resiliencia y cómo lo ve Freud. Freud hablaba de la decisión del yo en el proceso de defensa. Dice que la resiliencia tiene que ver con eso. Escisión significa división. El sujeto cuando recibe un trauma queda dividido, queda aquello traumático. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos la primera y segunda tópica de Freud? Cuando alguien tiene un suceso traumático, eso es reprimido, lo traumático va al inconsciente y el sujeto, la parte yoica, la parte consciente, no tiene acceso a eso reprimido. Hay una división, ¿sí? Bueno, en la resiliencia pasa algo similar y lo llama oxímoron, donde el sujeto queda dividido entre aquello traumático y aquellos recursos que le permiten salir adelante, ¿sí? Y después habla también de la cuestión del apego de Bowley, donde el otro significativo podría ser aquel que Bowley llama, ¿sí? Un apego seguro, ¿sí? Un vínculo en la infancia de cuando se es bebé, un vínculo seguro. Bueno, después habla también de la resiliencia en las comunidades, de la resiliencia en la familia y de la resiliencia en la educación. Y nosotros podríamos pensar, ustedes como futuros enfermeros, la resiliencia, ¿sí? ¿Por qué es importante para ustedes pensar este concepto de la resiliencia con los pacientes? Ustedes, por ejemplo, ¿qué creen? ¿Qué lugar podrían tener en los pacientes o con sus pacientes? ¿Qué piensan? Ayudar un poco con su entorno, por ejemplo, no solo ver los enfermeros que hace también aliviarle un poco la situación a un paciente que está internado, porque hay gente que está muy deprimido al estar internado y ya está lidiando con esa enfermedad. Claro, justamente ustedes van a ser un otro significativo para sus pacientes. Un paciente que, por ejemplo, está internado o en rehabilitación. Ese es un momento adverso, ¿sí? Y ustedes pueden ser el otro significativo que lo está asistiendo, que los está ayudando, que los escucha, que le da una palabra, que los cura, que les devuelve una mirada, ¿sí? Es difícil, ya lo sé, en una internación, en una institución pública, ya sé que es difícil. A veces las enfermeras, los enfermeros o enfermeres, se dejan llevar por el maltrato institucional. Pero miren qué importante reflexionar acerca de esto. Ustedes pueden ser el otro significativo que permite que el paciente el día de mañana sea un resiliente, ¿sí? Apoyando todo esto, ¿sí? Bien. ¿Se entiende el concepto más o menos? ¿Por qué es importante para ustedes como futuros Sí, enfermeros? Bien. claro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos que nos queda poco tiempo, a ver si podemos llegar a ver algo. Hay un trabajo que básicamente nos quedan 2 minutos, así que se los explico rápido. El trabajo, ustedes tienen que elegir una de las siguientes películas, o cualquiera que ustedes conozcan que sirva para trabajar resiliencia, ¿sí? Yo les propongo acá 4 películas, creo que son. Preciosus, o algo así se llama. En busca de la felicidad, creo que es. Billy Elliot y otra más que ahora no me acuerdo. Ahora sí abre acá está, a ver. Bueno, tienen que hacer un análisis de una película y tienen que aplicarlo de resiliencia. Las películas son Preciosa, ¿sí? En castellano sería Preciosa, En busca de la felicidad, Up o Billy Elliot. Todas estas películas tienen personajes que son resilientes y ustedes tienen que explicar cómo construyen su resiliencia. Y para esto tienen que responder estas preguntas. Por ejemplo, ustedes eligen Preciosa, la película Preciosa.
¿por qué crees que el personaje es resiliente? Tiene que explicar, y porque a ella le pasa tal cosa, y después a partir de tal otro personaje que la ayuda, ella puede hacer tal otra cosa y tiene tales recursos, ¿sí? ¿Quién es el otro incondicional en la vida del personaje resiliente? Entonces tienen que ubicar qué personaje en la vida de Preciosa es el otro incondicional y por qué. C. Nombrá y explicar y articular al menos 3 pilares de la resiliencia que observaste en la película. ¿Qué pilares en la vida de Preciosa podés ubicar? ¿Sí? Autoestima consistente, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué cree que eso es autoestima consistente? Explicar un poquito qué es la autoestima consistente.